Mi padre dijo que tuvo 3 trabajos principales, durante su tiempo en Telford. El primero de los cuales fue como plomero de guardia, el segundo fue de mantención en la sala de calderas, y lo último que hizo, antes de ser liberado, fue cuidar y entrenar a los sabuesos. Esta primera historia tiene lugar durante su tiempo con los sabuesos. Había hecho muy buenas relaciones con los guardias. Después de tantos años con las mismas caras de siempre, casi se desarrolla una amistad. Los chicos con buen comportamiento de todos modos, mucha gente ve a los guardias como enemigos y solo les gusta hacerlo difícil para ellos mismos. Yo mismo intenté ver la prisión como mi lugar de trabajo, y a los guardias como mis compañeros y supervisores. Me ayudó a pensar así, me distrajo del hecho de que estaba en una jaula, además de que se te permitía más libertades, cuando a los guardias les caías bien. No era raro que los guardias que llevaban tiempo allí nos trataran más como iguales que a muchos de los guardias novatos. En la prisión el respeto se gana con los años, no con títulos e insignias. Como decía, me había hecho amigo del oficial superior de la perrera y cuando se abrió el puesto después de que uno de los sabuesos tuviera cachorros, me dejó trabajar ahí. Alimentaba y entrenaba a los perros temprano cada mañana y otra vez tarde cada noche. Me pusieron un monitor en la pierna y me dejaron llevar a los perros a través de una gran valla en un área boscosa. Ponía obstáculos con maniquíes, salía y los escondía en un árbol o en un agujero, marcando su olor en varios lugares del camino. Al principio tenían muchos problemas y se distraían con cualquier tipo de ruido u olor animal, pero después de un tiempo eran tan buenos que no podía engañarlos sin importar lo que intentara. A veces los guardias me hacían esconderme. Me subía a un árbol, saltaba a otro, orinaba en algunas hojas, volvía y volvía, cualquier cosa para romper el rastro de olor. Pero que me condenen si no me encuentran. No hay mucho que haya hecho en mi vida aparte de tener hijos, pero hombre, estaba orgulloso de esos perros. Así que una noche estábamos haciendo una carrera en medio de la noche, que practicábamos de vez en cuando. Salí primero y escondí varios maniquíes, 4 o 5 de ellos, y luego me escondí. El objetivo del juego era que me encontraran y no que fueran tras los maniquíes en los que me frotaba comida para perros o feromonas, cosas a las que un perro doméstico se dirigiría. Después de esconder el último, di la vuelta usando todos mis trucos habituales y encontré un bonito árbol en el que decidí acampar trepando por sus ramas. Desde allí esperé a escuchar sus rugientes ladridos que atravesaban los árboles. No habían pasado ni 10 minutos y ya podía oír sus ladridos acercándose a mí. En ese momento estaba mirando alrededor para ver si aún estaban a la vista. Luego, en la distancia, probablemente a 30 metros de mí, pude verlos rodeando un árbol a través de la niebla y la oscuridad. Me imaginé que en cualquier momento estarían en la base de mi árbol, dejando que los guardias que corrían detrás de ellos supieran dónde estaba. Pero, para mi sorpresa, se quedaron donde estaban ladrando al árbol equivocado. Fue entonces cuando lo vi, la forma de un hombre a unos 20 pies de altura en las ramas del árbol, que los sabuesos estaban rodeando. No puse un muñeco en ese árbol, ¿verdad? Me pregunté a mí mismo. Estaba oscuro cuando los escondí, así que era posible que lo adivinara, pero la altura, no había puesto un muñeco a más de 3 metros del suelo y esta cosa estaba 2 veces más alta. Solo pude ver su silueta a la luz de la luna. Noté que tenía una forma similar a la de un hombre, pero no exactamente como un hombre. Sus miembros parecían demasiado largos, y colgaban sin vida y cojeaban mientras se extendía a horcajadas en una rama de la que colgaban patas a cada lado. En ese momento casi me caí de mi percha cuando su cabeza se movió y ahora parecía estar mirándome fijamente. Comenzó a inclinar su cabeza lentamente de izquierda a derecha una y otra vez. Luego, de repente, dejó de moverse completamente antes de levantar uno de sus largos brazos, y con una mano llena de dedos que debían tener al menos un pie de largo, comenzó a saludarme. Mi corazón latía con fuerza, me golpeé el tobillo 3 veces, indicando a los guardias que había problemas. Unos momentos más tarde, con la mirada fija en esta cosa y ella en mí, oí a los guardias gritándome y llamando a los perros, que venían de la dirección en la que yo estaba mirando, directamente detrás de la cosa en el árbol. Debió oírlos también, porque te juro que giró la cabeza completamente hacia atrás y miró en dirección a los guardias, que venían saludándome simultáneamente todo el tiempo. Aquí. Aquí. Estoy aquí. Grité quitando los ojos de la criatura durante 2 o 3 segundos.
pude ver un montón de linternas que salían del bosque bañando la alfombra de hojas en el suelo con un brillo amarillo. Miré hacia el árbol nuevamente, pero ya no estaba. Cuando les dije a los guardias lo que vi, pensaron que estaba bromeando o que solo veía cosas, pero el oficial superior de guardia, Sochanei, dijo que también había visto algo. Llaman por radio al cuartel general pensando que un recluso podría andar suelto y toda la prisión se encierra inmediatamente para hacer un recuento y descubrir que no faltaba nadie. Mientras hacían el recuento, yo y los 5 guardias de las perreras, nos quedamos esperando el visto bueno para devolvernos. Tal vez fue un civil, recuerdo que uno de ellos sugirió: he oído hablar de mucha gente que intenta salir de la cárcel, pero ¿quién querría entrar? Preguntó retóricamente uno de los guardias. ¿Algún informe de orangutanes escapando del zoológico? Bromeó otro mientras el resto empezaba a reír. Los orangutanes no vuelan, intervino Sochanei con una voz claramente agitada pero a la vez seria. Había estado callado desde que salimos del bosque y tenía esa mirada nerviosa y preocupada. ¿Qué quieres decir? Respondió un guardia desconcertado mientras la risa se detuvo abruptamente. Mira, Chanei suspiró, los orangutanes no vuelan, y lo que sea que haya estado en ese árbol, salió volando de allí, y tampoco era un maldito pájaro. Todos se callaron y la atmósfera se volvió incómoda mientras estábamos fuera de las perreras. Nadie tenía respuestas razonables sobre lo que podría haber sido. Dejamos de hacer carreras nocturnas por un tiempo después de eso, y cuando comenzamos de nuevo nunca más me adentré en lo profundo del bosque. Todavía me da escalofríos pensar en ello. Así que lo siguiente son algunas cosas que le dijo a mi padre un condenado a muerte, y van desde lo más espeluznante hasta lo más espeluznante, pero pensé que todo era lo suficientemente interesante y extraño para compartir. Uno de los tipos que solía predicar mucho en la capilla, era un tipo llamado Terry, que cumplía cadena perpetua por homicidio. Antes de ir a la cárcel era dentista, pero mirándolo ahora, nunca adivinarías que este criminal tatuado y endurecido solía ser alguien bien vestido, de estatus social elevado, que enjuagaba los dientes y rellenaba las caries. De alguna manera se entera de que uno de sus compañeros había tenido una aventura con su esposa. Pero su amigo no sabía que él ya lo sabía, ¿entiendes? Bueno, un día Terry lo invita a la oficina para un trabajo dental gratis. Cuando su amigo se sienta en la silla empieza a llenarlo de ese gas de la risa que los dentistas usan, y al oír a Terry dijo que le dio casi toda la maldita botella. De todos modos, después de unos 20 minutos de respirar este gas, el amigo de Terry estaba básicamente paralizado, a todos los efectos. Entonces Terry procede a arrancarle los dientes al tipo uno por uno y a dejarlos caer en su garganta. Terry dijo que su amigo estaba despierto todo el tiempo, riendo incontrolablemente mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, sus ojos le hacían saber a Terry que era completamente consciente de lo que estaba pasando. Al poco tiempo comienza a ahogarse con sus propios dientes y se asfixia hasta morir. Después de que todos se enteraron del caso de Terry empezaron a llamarlo Dr. Risitas. Después de la capilla yo, Terry, y un par de otros tipos intercambiábamos historias, y mandábamos todo a la mierda debido a lo enfermizo de los relatos. Un domingo hablamos de las cosas más raras que habíamos visto y oído, desde que llegamos a la cárcel. Ahora, Terry trabajaba en la enfermería haciendo de todo, desde admitir y dar de alta a los reclusos, hasta asistir al doctor durante la cirugía, aplicarles vendas y ayudarles a ir al baño, cosas así. Había visto casi todas las lesiones que se puedan imaginar, desde violaciones, apuñalamientos, sobredosis, no había mucho que le sorprendiera en cuanto a eso. De todos modos, me habló de un tipo que se las arregló para traer algo consigo, de una manera que sorprendió hasta al mismo viejo Dr. Risitas. Este tipo, blanco y delgado, es llevado en una camilla un día después de colapsar y convulsionar al venir del patio, me dijo Terry, está echando espuma por la boca y convulsionando algo horrible. Lo había visto antes, un tipo tranquilo, reservado, nunca se metió en problemas, un preso ideal. Bueno, el doctor me hizo desnudarlo y empezamos a buscar marcas de rastros o cualquier lugar donde pudo haber clavado una aguja, pensando que probablemente fue una sobredosis o algún tipo de reacción a una sustancia ilegal.
Pero lo buscamos de pies a cabeza y no encontramos ninguna marca, así que inmediatamente empezamos a pensar que debe haber ingerido algo. Una de las enfermeras saca una jeringa y empieza a extraer sangre para hacer un rápido análisis químico, y es cuando oímos este ruido, como un sonajero de bebé, excepto que viene de este tipo en la mesa. Todos nos miramos unos a otros, tratando de asegurarnos de que era real lo que oíamos, y que todos los demás también podían oírlo. Así que de todos modos nos inclinamos hacia él y empezamos a escuchar de dónde viene el sonido. El tipo temblaba tan fuerte como un terremoto de grado 10. Ahí es cuando nos damos cuenta de que el ruido viene de debajo de él. Dos enfermeras le dan la vuelta y el traqueteo se hace más fuerte. Doc, creo que eso viene de su culo, dije, dudando de lo que estaba diciendo. Doc hizo que las enfermeras le abrieran las nalgas con las manos y justo ahí, asomando una pulgada por fuera de su trasero, no te miento, era una cola de serpiente cascabel. Tuvimos que llamar a control de animales para que retiraran la serpiente y al veterinario local para una inyección de antídoto, pero para cuando llegaron, el tipo murió allí mismo en esa camilla. Control de animales llega allí, y saca una serpiente de un pie de largo de su culo, y por Dios, la maldita cosa todavía estaba viva. Pero su boca estaba atada con un trozo de cuerda, así que sabíamos que no podía haberle mordido así. Doc hace una radiografía del cadáver del tipo y ninguno de nosotros pudo creer lo que vimos. Había una segunda serpiente, y había hecho su camino hasta el intestino inferior. La radiografía muestra un segundo trozo de hilo también, que se había desenvuelto de la boca de la serpiente de alguna manera, y supongo que la serpiente fue hacia su estómago y empezó a morder las entrañas de este tipo. El doctor dijo que el hombre tenía más de 30 marcas de mordidas de serpiente, y que era hombre muerto aunque hubiéramos conseguido el antídoto a tiempo. Lo mejor que pudimos imaginar es que vio un nido de serpientes en el patio y, o bien, intentaba colarlas dentro para tenerlas como mascotas, o tal vez iba a usarlas con alguien que le causaba problemas, pero al final todo lo que pudimos hacer fue especular. Mi padre me dijo que le contó a Terry sus experiencias en MC, y que Terry asintió con la cabeza completamente, sin hacer ni decir nada, y luego le contó sus propias experiencias, con el hombre de los conductos de ventilación. Mira, comenzó Terry, he estado trabajando en la enfermería durante casi 16 años. Hay una razón por la que los chicos de la empresa lo llaman Sec de Morte. O el ala de la muerte. He visto a más gente en camillas de MC que en todos los demás bloques juntos, y no es exactamente como si estuvieran realizando transferencias porque sí, ¿sabes? Y cada vez, quiero decir cada vez, el aire que sopla de los respiraderos de la sala de operaciones empieza a oler a muerte, a vieja muerte, como algo que murió hace mucho tiempo, como decadencia. Llegó al punto de que cada vez que oíamos que alguien estaba siendo admitido en la MC, poníamos cinta adhesiva en los conductos de ventilación. Tratamos de cerrarlas al principio, pero siempre se volvían a abrir si no las sellábamos con cinta. Creo que le gusta ver morir a sus víctimas, la cosa en los conductos, quiero decir. Puedes oírlo moverse por ahí, yendo de la ventilación buscando una abertura, un agujero en la cinta adhesiva, tratando de ver. Solo tratamos de ignorarlo. La regla número 1 para venir de MC es nunca mirar a los respiraderos, ignorarlos, y nunca acercarse demasiado a él. Una vez un nuevo recluso empezó a trabajar en la enfermería y no pasaron 3 días antes de que llegáramos de M, le dijimos que fuera a tapar todos los conductos de ventilación, pero supongo que se le escapó uno. Había oído las historias sobre Sec de Morte, pero, ya sabes, suena como una leyenda urbana o algo así que no se lo tomó demasiado en serio. Bueno, el tipo viene de muerte, había intentado suicidarse dándose grandes mordidas en ambas muñecas. Intentamos sujetarlo para meterle una aguja para sedarlo, y termina golpeando un poco al chico nuevo en el forcejeo, y sus gafas se caen al suelo. El chico nuevo se inclina para recoger sus gafas y empieza a gritar y a señalar el respiradero que había olvidado tapar. Por instinto, miré para ver qué estaba mal. Y ahí estaba, justo dentro del conducto de ventilación, mirando al chico que le gritaba. No estoy muy seguro de cómo funciona, pero sé que cuando habla, a veces solo habla con la persona que lo vio primero. Como si estos fueran los únicos que pueden oír lo que dice, quiero decir. El nuevo sale corriendo de la habitación, yo solo miro hacia otro lado antes de que me vea que lo estoy observando. Sé que debo ignorarlo.
El respiradero empezó a temblar y las luces parpadearon, hasta que el recluso murió por la pérdida masiva de sangre. Después de morir siempre se retira, y puedes oírlo arrastrándose por los respiraderos de vuelta a SEC. Después de que nos ocupamos del cadáver, encontré al nuevo y le dije que nunca jamás mirara los conductos de ventilación, y que se asegurara de que siempre los tapara con cinta adhesiva. Siempre están mirando, dije, y si miras hacia abajo a un respiradero abierto, puedes apostar tu culo a que mirará hacia arriba desde él. ¿Qué te dijo, de todos modos? Él solo, decía el chico nuevo mientras temblaba, solo me decía que abriera la ventilación, él, me decía que abriera la ventilación para poder arrancarme la lengua y los ojos. Él renunció al día siguiente, aunque no puedo decir que lo culpo. Mi padre continuó con su historia, preguntándole a Terry si sabía algo sobre el origen del hombre en los conductos de ventilación o si había oído a alguien hablando de ello en la sala de recreo. Bueno, llevo aquí 32 años, empecé a oír hablar de un tipo que llamaban, el hombre de la pared. Será hace unos 25 años, no puedo decirlo con seguridad, pero se dice que este tipo fue enviado aquí a la unidad de Telford condenado a cadena perpetua por matar a su madre de 80 años mientras dormía. Bueno, la primera noche que está aquí, trata de meter un fuste en su celda y lo atraparon. De todos modos, lo enviaron a MC, esto es antes de que MC se evitara como la plaga, por lo que se llenó con mucha más regularidad. Ahora la gente entraba y salía de SEC todo el tiempo en ese entonces, y siempre regresaban y contaban sus historias sobre el loco de la celda 13, gritando a través de los conductos de aire. Dijeron que gritaría en diferentes idiomas, y sonaba como si estuviera hablando en lenguas o algo así. Cada vez que terminaba su tiempo en SEC y los guardias iban a liberarlo de nuevo en las celdas regulares, atacaba a uno de ellos y, finalmente, desistían en devolverlo a la población. La gente que volvía de MSEC decía que recitaba encantamientos y proclamaba que había entregado su alma a Satanás, y se jactaba de que se alimentaba de su carne en el infierno. Finalmente todos se pusieron a llamarlo Voodoo. Era algo así como una leyenda urbana alrededor de las frías celdas. Verás, para entonces ya habría estado en SEC durante 10 años, así que la mayoría de los internos nunca lo habían visto, y como hay tantas unidades de SEC, solo un pequeño porcentaje termina en M, pero eso no impidió que los internos no intentaran ir allí. Los tipos solían meterse en problemas a propósito, con la esperanza de ser transferidos a M, solo para ver si los mitos eran verdaderos. Y sin falta, cada vez que alguien se encontraba allí abajo, siempre volvía con una nueva historia sobre algo que Voodoo había dicho o hecho. Esta parte me la contó un tipo que dijo que un guardia se la había contado, así que tómala con un grano de sal si quieres. Gui me dice, una noche la energía se corta en MC, y el tablero de control falla causando que todas las puertas de las celdas se abran, pero la puerta del bloque principal se atascó y los guardias no pueden abrirla. Era tarde, así que la mayoría de los internos estaban durmiendo y ni siquiera se dieron cuenta, pero Voodoo nunca durmió. Los guardias solo miraban desde detrás de las puertas principales atascadas, ya que por primera vez en 10 años salió de su celda. Con horror, encienden sus linternas a través de la ventana de la puerta de la cuadra y ven como la puerta de la insípida celda 13 se abre y Voodoo sale de la celda caminando en sus 4 extremidades, pero al revés, de modo que su estómago está de cara al techo, sale a la carrera en lentas y exageradas zancadas de punta. Se detiene en medio de la carrera, a mitad de camino entre su celda y la que está frente a él y solo gira la cabeza hacia los guardias y sonríe, luego continúa la carrera y procede a abrir la puerta de la celda opuesta y se desliza hacia adentro. Después de 1 minuto o 2 sale de esa celda y se escabulle a la siguiente, y luego a la siguiente, hasta que visitó a todos los reclusos que tuvieron la mala suerte de estar en MSEG esa noche. Termina y se dirige tranquilamente a su celda, moviendo las piernas como los brazos de un nadador durante una brazada de espalda, y cierra la puerta tras él. Los guardias están frenéticos en este punto, las alarmas están sonando, prácticamente todo el personal está allí tratando de forzar la puerta de nuevo. Pero tan pronto como Voodoo se encierra en su celda, como si nada hubiera pasado, las luces vuelven a encenderse y la puerta del bloque se abre. Se apresuran a la celda 13 para detener a Voodoo, pero cuando abren la celda él no está allí. Entonces empiezan a revisar las otras celdas y a los internos, y lo que encuentran son 9 cuerpos, y el nuevo punto de referencia para la palabra, masacre. Había cortado a todos los reclusos de SEC, tripa por tripa.
Los dejó absolutamente mutilados más allá del reconocimiento. Se dice que parecía más un matadero que una escena del crimen. Toda la prisión se cierra mientras tratan de encontrarlo. Pasan 2 semanas y todavía no tienen ni idea de dónde ha ido, pero las cámaras a lo largo de las puertas y vallas muestran que nadie ha escapado, así que saben que está en algún lugar de la prisión. Ahí es cuando los presos empiezan a quejarse de un olor a podrido que viene de los conductos de ventilación. Los guardias se dan cuenta de dónde debe haber ido el viejo vudú. Comienzan a tirar de los conductos sobre MC, y seguro que había rasguños y marcas de garras en la ventilación, como si alguien hubiera estado moviéndose a través de ellos. Sin embargo, nunca encontraron un cuerpo, y cómo entró allí nadie lo sabe, ya que la rejilla de la ventilación de su celda estaba todavía puesta en su lugar, y atornillada desde el exterior, y el camino hacia los conductos de conexión son demasiado pequeños para que inclusive un niño pueda pasar por ellos. No pasó mucho tiempo después de eso, la gente empezó a decir que los conductos del MC estaban embrujados, y varias cosas espeluznantes empezaron a suceder. Esa es la leyenda. De todos modos, nunca conocí a Voodoo, y supuestamente ya estaba en C cuando llegué aquí, pero mucha gente en la que confío dice que existía, así que tiendo a creerlo. Pero otras personas tienen otras teorías, y dicen que ya estaba embrujado cuando Voodoo llegó, que la cosa en el respiradero es lo que le hizo hacerlo en primer lugar. Me enteré por un amigo de un amigo, que ayudaba en la oficina del clérigo, que el alcaide había enviado cartas a las familias de todos los presos que el chico del respiradero había masacrado. Aparentemente ya estaba bajo mucha presión de los altos mandos, y no quería que esto fuera noticia. La fuente de mi amigo en la oficina del clérigo dijo, que todas las cartas pintaban a los tipos que fueron masacrados esa noche, como monstruos. Diciendo cosas como que los mataron cuando unos reclusos los atraparon, tratando de violar a una guardia femenina, o que los mataron cuando los pandilleros descubrieron que se estaban metiendo droga en el culo, ya sabes, cosas que ningún padre querría que el mundo descubriera, que su hijo era parte de ellas. Así que hizo que todas las familias firmaran un NDA, o acuerdo de confidencialidad, a cambio de una compensación, que no era casi nada. Si los buscas en los registros de la prisión, es como si nunca hubieran existido. ¿Recuerdas ese gran reavivamiento que el Ministerio de Ayuda Social dio hace unos años? ¿Cómo se llamaba? Ese tipo, Mike Barber. Bueno, estaba hablando con el hermano Baskins, y dijo que vio al alcaide hablando con Mike y algunos de los otros predicadores que vinieron después del servicio una noche, y que agarraron sus Biblias y se dirigieron hacia los bloques de SEC. Dijo que le faltaban 10 minutos para empezar su turno de conserje, así que se adelantó y tomó su cubo de la fregona y le dijo a uno de los guardias que iba a empezar a limpiar en SEC. Llega bien. Al principio todo parece normal, y no hay señales del alcaide o de los predicadores entre los bloques de SEC. Pero a medida que se acerca al final del pasillo, comienza a escuchar gritos y un alboroto que viene del interior de MSEC. En nombre de Jesús, te reprendo, demonio. Te obligo a dejar este mundo, y a regresar al infierno desde el momento en que llegaste. Decían dando gritos. Baskins dijo que también escuchó gritos horribles, provenientes de los respiraderos, gritos violentos y furiosos. Dijo que sonaba como si estuviera hablando en una especie de lengua muerta, mezclada con el inglés, y dijo que sonaban como si fueran 7 voces que salían de una sola boca, con tonos de agudo a grave, y todas al mismo tiempo. A medida que los predicadores aumentaban el volumen de sus voces, también lo hacían los gritos que venían de los conductos, y sonaba como si se estuviera moviendo, y golpeando el metal, como si estuviera tratando de salir. No te tememos, demonio, oyó a uno de los predicadores gritar, estamos protegidos por la sangre del Cordero. El único Dios verdadero. Dinos tu nombre, demonio, para que podamos devolverte al infierno. Dijo que se le heló la sangre cuando retumbó por todos los conductos de ventilación de todo el ala SEC de una vez, y escuchó a su alrededor. Ego, Sarnot. Quod gustum tuo carnes meas dentibus meis. Ahora. Yo no hablo latín, me dice Baskins, pero la forma en que se expresaba, la maldad de su voz, nunca olvidaré esas palabras. Baskins y yo, y algunos otros chicos de la capilla, pasamos un tiempo buscando referencias en distintos idiomas, antes de saber que era latín. Después de averiguar lo que significaba tampoco he podido olvidarlo.
Como decía, esta cosa suena como si estuviera en todas partes a la vez, y estaba gritando en latín y gruñendo, las paredes temblaban, las luces se desvanecían de forma oscilante, el hermano Baskins dijo que era como si las placas tectónicas se estuvieran moviendo, justo ahí debajo del suelo. Dijo que la habitación estaba girando y se mareó y desorientó, y sus oídos empezaron a zumbar tan fuerte, que ni siquiera podía oír sus propios pensamientos mientras estaba solo, allí, en el pasillo del ala sec. Baskins dijo: escuché al sacerdote empezar a gritar su nombre. Desaparece, Sabnok. En el nombre del Señor nuestro Dios, Sabnok, estás condenado a volver al infierno. Y entonces el demonio soltó un terrible grito, y un fuerte golpe que bajó por los conductos de las alas del SEG, y pasó zumbando por delante de él, y luego volvió a subir, y luego algo se estrelló contra el otro lado de la puerta del MC, y luego, silencio absoluto. Baskins me dijo que durante unos segundos hubo una calma como cuando se aleja un tornado, y se quedó ahí parado, tratando de procesar lo que acababa de pasar, y si finalmente había terminado o no. Pero entonces las puertas del MSEC se abrieron, y salieron corriendo el director, Mike Barber y su pandilla, empapados en sudor y respirando fuerte, arrastrando a un predicador que parecía inconsciente. Baskins dijo que se dio cuenta de que el fuerte golpe en la puerta debe haber sido ese predicador empujado contra ella. Él dijo: todos salen como si acabaran de pasar 12 rondas de boxeo con Tyson, y mientras tanto yo me encontraba en medio del pasillo, con mi trapeador. Finalmente, en medio de toda la conmoción, el director me ve pálido como un fantasma y me dice que vuelva a mi celda y que no diga una palabra a nadie. Durante un buen tiempo después de eso no tuvimos más problemas con el MSEG en la enfermería. Entonces un día empezó de nuevo, y recibimos un paciente de M, y el hombre de los respiraderos volvió a asomar su rostro, observando y apreciando su práctico trabajo. Después de que mi padre me dijera lo que Terry tenía que decir, nos sentamos, y tomamos un poco de Jack y Coca-Cola, por un rato. Me sorprendí a mí mismo sintiéndome incómodo, y con la sugestión de no querer ver en los conductos de ventilación de su casa. Supongo que empezó a pensar en los tipos que Voodoo Bob había matado en SEG y en la forma en que el alcaide fue capaz de encubrir todo eso. Sabes que muchos de los chicos de ahí no tienen ninguna familia. No hay visitas, ni cartas, nada que esperar del otro lado, nadie que te proteja de que un guardia gilipollas decida castigarte a su manera. Sé que es bastante malo si te quedas cualquier cantidad de tiempo, pero no es el peor lugar de la prisión para estar encerrado. Esa deshonra pertenece a las que llamamos vainas de la depravación. Es una habitación sin ventanas, sin relojes, sin luces, sin sonido. La oscuridad realmente puede jugarle una mala pasada a tu mente, cuando estás en ella demasiado tiempo. Para algunas personas, 6 días pueden parecer 6 horas, para otras, 6 horas pueden parecer 2 semanas. Pierdes todo el sentido del tiempo, no puedes distinguir el día de la noche, es como si entraras en un estado de realidad suspendida. Supongo que por eso todo el mundo lo llama el agujero negro. Solía oír esta historia sobre un guardia que fue asesinado mucho antes de que yo llegara. Los ancianos dicen que estaba muy unido al guardia, y cuando la policía local vino a hacer una investigación, todas las cintas del pasillo donde fue asesinado habían desaparecido sospechosamente de la sala de vigilancia. Solo la parte importante que consistía en 2 horas de grabación, había desaparecido. Así que la investigación no va a ninguna parte, el caso se abandona. Pero algunos dicen que el alcaide se llevó esas cintas, y que sabía que el recluso había matado al guardia. Dicen que el alcaide no quería que la policía averiguara quién lo hizo y los procesara en el tribunal, donde probablemente le aplicarían la pena de muerte. El alcaide no quería que se librara tan fácilmente. Ahora, los más veteranos que recuerdan al tipo dicen que era uno de esos reclusos que nunca recibían visitas ni nada en el correo. Sin familia o amigos en el exterior. Nadie que lo protegiera. Un día lo transfieren de su celda y no regresa. Pasan los años, luego las décadas, todos se olvidan de él. La mayoría de los internos allí ahora ni siquiera eran internos, cuando él deambulaba por los pasillos de la prisión. Un par de años después de mi sentencia, una válvula de presión se rompe en el ala donde están los sitios de confinamiento. El ala entera se inunda y tienen que traer a una compañía externa para arreglarla, debido al lugar donde se rompió que era detrás de las paredes.
Bueno, para hacer eso tienen que transferir a todos de los sitios de confinamiento a las celdas. De todos modos, estamos sentados en la sala de recreo jugando a las cartas y los guardias llevan a este tipo peludo y desaliñado a una celda de detención. Su pelo pasa por las rodillas y su barba hasta la cintura, lo que ya es extraño porque hay un estricto código de vestimenta en lo que se refiere al aseo. Este tipo también está pálido, tiene la complexión del papel de una impresora, y en su frente tiene un gran tatuaje que dice, Ricky. Uno de los ancianos con los que estoy jugando a las cartas mira hacia arriba y con una mirada confusa en su cara dice, ¿qué carajo? ¿Es ese, Ricky? ¿Lo conoces? Pregunté. Yo, creo que sí, pero no puede ser la misma persona, ¿verdad? Ricky entra en su celda y empieza a gritar, pero hablaba casi como un niño pequeño, como alguien que acaba de aprender a hablar, o como una persona discapacitada podría hacerlo. ¿Quién es ese viejo? ¿Quién es ese viejo? Saltamos de la mesa y nos acercamos a ver qué pasaba, y él lloraba mirándose en el espejo preguntando quién era ese viejo. Ricky. Ricky. Soy yo, Tommy King, ¿me recuerdas? No, no, no. Tommy King era joven, tú eres demasiado viejo para ser Tommy. Lloraba inconsolablemente, pero finalmente lo calmamos lo suficiente para hablar, y Tommy le preguntó dónde había estado. Nos dijo que había estado en la oscuridad, flotando en el espacio, con un agradable hombre gris, y eso es todo lo que podía recordar. Le pregunté a Tommy cuándo fue la última vez que vio a Ricky. Tommy me dijo que tenía que haber sido por lo menos hace 30 años. Empezamos a discutir respecto a lo que le había pasado a Ricky, y teniendo en cuenta el trabajo que se estaba haciendo en los sitios de confinamiento, y su pelo largo y su aspecto desaliñado, llegamos a una conclusión bastante razonable. Ricky había estado encerrado en el agujero negro, en la tranquilidad, en la oscuridad, solo, durante 3 décadas. Al verse en el espejo por primera vez en 30 años, no se reconoció a sí mismo, no se dio cuenta de cuánto tiempo había estado fuera. Su forma de hablar estaba fuera de práctica, solo podía hablar con él mismo, y todos los que conocía estaban viejos o habían muerto repentinamente. Todo el día nos suplicó que lo lleváramos al espacio, que solo quería volver al espacio, al hombre gris. Ricky se ahorcó con sus sábanas esa noche, fue demasiado para el tipo. Hablamos de fugas de la prisión y le pregunté si alguien había escapado alguna vez mientras estaba allí. Unos cuantos tipos se envolvieron en cartón y lograron pasar una vez por encima de la valla de alambre de púas. Los atraparon después de un par de semanas, pero no antes de que irrumpieran en una casa en un pueblo cercano matando al marido, y violando a la esposa y a la hija, antes de matarlas también. Quiero decir que hay por lo menos 15 o 20 intentos de fuga serios al año, la mayoría de ellos no logran pasar las puertas de la prisión e incluso si lo hacen siempre son atrapados eventualmente. Recuerdo que una noche, cuando salí con los guardias de la perrera, las alarmas comenzaron a sonar. Cuando eso sucede, el protocolo para los internos es tirarse al suelo inmediatamente donde estén, y echarse boca abajo, hasta que las sirenas se paren. Así que ahí estoy tendido en la tierra, mirando hacia la línea de árboles en la distancia, donde correrían los perros. Entonces este ruido de crujido comienza a moverse a través de los árboles, veo ramas que se quiebran, y va de un árbol a otro, y puedo ver las copas de los árboles, balanceándose como si algo grande se moviera a través de ellos. Lo hace durante 5 minutos y luego, desde el bosque, oigo a este tipo gritar sobre que se estaba desangrando, sonaba como si tuviera dolor, mucho dolor. Y podría jurar que escuché a alguien más empezar a gritar también junto con él en ese chillido agudo, pero he escuchado a gente haciendo algunos ruidos horribles cuando están lo suficientemente heridos, así que pensé que tal vez era el mismo tipo. Mientras este tipo grita en el bosque, todos los guardias y perros se van a los árboles, excepto 2 que se quedaron para vigilarme. Finalmente oigo a los perros ladrar como lo hacen cuando perciben algo. Entonces oigo sonar una de las radios del guardia y desde el otro extremo es uno de los oficiales que corrió hacia el bosque. Necesito un médico y el elevador más alto que tengamos, en la zona de la perrera. Y tal vez una motosierra. ¿Elevador de cubos? Respondió una voz desconcertada. Afirmativo, hemos localizado al fugitivo. Está empalado en un árbol a unos 40 pies de altura, va a necesitar algo alto para bajarlo.
Me escoltaron de vuelta a mi celda justo después de eso, así que no vi lo que pasó después, pero le pregunté al Dr. Higgles si estaba trabajando, cuando trajeron al tipo a la enfermería esa noche. Dijo que estaba de turno cuando lo trajeron, y que tenía una gran rama empalada a ambos lados de su muslo, donde tuvieron que usar la motosierra para cortarlo. Dijo que el tipo seguía vivo, incluso despierto. Y después de que el doctor le quitara la rama, y lo tuviera estable para hablar con sensatez, le preguntó cómo había sucedido y el tipo dijo: estaba corriendo hacia la valla cuando todos los árboles empezaron a quebrarse, y algo me levantó y me llevó al cielo. Todo sucedió tan rápido y antes de que me diera cuenta de lo que me golpeaba estaba mirando hacia abajo a las copas de los árboles, y seguíamos ascendiendo aún más alto. Joder, pensé que me iba a llevar hasta las nubes, pero entonces oí que las alarmas empezaron a sonar y me dejó ir. Debo haberme desmayado al chocar con los árboles, en algún momento desperté a esa cosa, estaba flotando allí, mirándome la pierna y picándola, empecé a gritar y entonces él también gritó, pero cuando oyó a los perros que venían, salió volando y regresó a través de los árboles. Terry pensó que el tipo se lo estaba inventando todo, pero yo le creo. Creo que fue lo mismo que Sochanei y yo vimos esa noche que estábamos llevando a los perros. Terminaré este post con una historia desde el oscuro corredor de MSEC. Esta es de un compañero de prisión al que mi padre llamó 7, que se encontró allí un par de semanas después de su sentencia. Te la contaré como si él se la estuviera contando a mi padre. Cuando llegué a la unidad de Telford era un joven irrespetuoso. Tenía un odio audaz hacia la autoridad, y como un idiota asalté a un guardia. Para darme una lección me echaron en M lo que sea, dije. No es gran cosa, pensé. Bueno, la noche llega y empiezo a sentirme ansioso de repente, como si algo no estuviera bien, pero no podía entenderlo. De todos modos, creo que mandé todo a la mierda y traté de dormir un poco. Debieron ser las 2 o 3 de la mañana cuando noté el olor por primera vez. Era un olor espeso y horrible, como a pelo quemado mezclado con carne podrida, y sentía que me estaba congelando. Ahora estoy hablando de mediados de junio en Texas, en pleno verano, y tenía tanto frío que podía ver mi aliento. Todo lo que puedo imaginar es que debía venir del respiradero, así que saco la funda de mi almohada y la coloco sobre la cubierta del respiradero. Me tumbo, y después de un minuto vuelve a hacer frío. Miro y la funda de la almohada ya no está en el respiradero, no solo eso, sino que ni siquiera estaba cerca del respiradero, estaba al otro lado de la habitación, junto al baño. Estaba un poco nervioso, pero pensé que probablemente era una rata o algo que lo arrastraba, así que me levanté, lo volví a poner y tan pronto como me di la vuelta, ¡fop!, y escuché que algo golpeaba la pared frente a mí. Miro al respiradero y veo a este tipo mirándome, y en cuanto lo veo agacha la cabeza y le oigo subir por el respiradero, y suena como si se detuviera en la celda de al lado. Me asusté un poco, pero luego empecé a enojarme. Esto fue antes de que escuchara algo sobre MC y el hombre en los respiraderos, así que creo que el tipo de al lado me está jodiendo. Faltándome el respeto. Te tengo, perra, le grito a través del respiradero. Durante los próximos 30 minutos estaría ahí abajo usando mi uña del pulgar, para intentar quitar los tornillos de la tapa del respiradero. Alcanzo a quitar 2 de ellos, y este hijo de puta baja la cabeza de los conductos, y me mira fijamente colgado al revés, y luego vuelve a sacar la cabeza. Estaba demasiado oscuro para ver sus rasgos, pero sus ojos parecían tan claros y visibles, casi como si estuvieran brillando o algo así, y el contorno de su cara estaba todo hundido. Así que pensé que este es solo un tipo pequeño, y que podría sujetarlo fácilmente. La próxima vez que baje la cabeza, lo agarraré por el pelo y lo bajaré, pensé. Pasan un par de minutos, tengo la mitad del respiradero tirado hacia atrás donde saqué los 2 tornillos, y estoy esperando mi oportunidad. Entonces escucho algo que se mueve desde la celda de al lado en estas cortas, rápidas y esporádicas ráfagas de ruido. Tink, tink, tink. Se movió desde el conducto sobre la celda vecina, y luego directamente por el conducto dentro de mi pared, y se detuvo justo antes de la entrada a mi conducto de ventilación. Luego, tan rápido como el ataque de una serpiente, bajó la cabeza y, reflexivamente, me lancé a buscar su cabello, mientras abría la boca tan ampliamente como podía, y esa cosa soltó un profundo y constante grito. Traté de retroceder pero mi impulso me llevó hacia adelante, mi brazo ahora completamente dentro del respiradero.
Sus ojos cambiaron rápidamente de esta mirada de curiosidad a una rabia absoluta, mientras levantaba su cabeza, y rápidamente retiraba su brazo agarrando el mío. Tiró tan fuerte que sentí que mi hombro se salía de su lugar. Me retorcí hasta quedar acostado de espaldas, mi brazo izquierdo ahora estaba siendo empujado hacia el interior del conducto. Me estaba gritando cosas. Tú, joder. Estúpido cabrón. Te desgarraré miembro a miembro. Me comeré tus putos ojos. Estúpido de mierda. Está gritando con tanta rabia y tirando de mi brazo tan violentamente, que empezaba a pensar que lo iba a conseguir. Estaba rebotando en el suelo y contra la pared como un muñeco de trapo mientras él tira. Los guardias deben haber oído mis golpes contra la pared, porque vienen en estampida por el pasillo, ya que no creo que haya dicho una palabra hasta este momento. Estaba en shock, supongo. Pero tan pronto como veo a los guardias abrir la puerta empiezo a gritar. Ayuda, quítenmelo. Entonces oigo esta cosa en la pared empezar a burlarse de mí con esa voz quejumbrosa, antes de volver a enojarse de nuevo. Quítenmelo. Se burló, y luego comenzó a gritar de nuevo, idiota. Estúpida puta de mierda. No le contestes, me advirtió uno de los guardias. Siento un dolor agudo en mi brazo, y cuando esa cosa se calla por un minuto, me doy cuenta de que está masticando mis dedos, y siento ese duro crujido, y el sonido de los huesos rompiéndose como polvo en sus dientes. Los 3 guardias están en el suelo tratando de sacarme de sus garras, pero es inútil, me tiene y no me deja ir. Justo antes de desmayarme, veo a uno de los ministros de la guardia entrar corriendo, pone un crucifijo contra la pared y la cosa me suelta el brazo. Veo al predicador deslizar el crucifijo a lo largo de la pared por donde corre el respiradero, y oigo a la cosa subir y alejarse de él. Los guardias me sacan y pierdo el conocimiento. Al día siguiente me despierto en la enfermería sin 3 dedos, y con el hombro dislocado. Recuerdo sentir que el respiradero era demasiado pequeño para que una persona entrara, cuando mi brazo estaba dentro de él, excepto donde él estaba, donde quiera que estuviera, se sentía más grande, como si el respiradero se expandiera a su alrededor. Yo, no sé cómo explicarlo. De todos modos, para resumir, he aprendido a cuidar mi conducta desde entonces.